narraciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio. El verdadero temor de Dios es el temor al pecado. Después del amor, el otro medio para prevenir las tentaciones, de modo que no ejerzan ningún influjo sobre nosotros, es el temor. Pero Teresa establece una distinción muy clara. Lo único que hay que temer es el pecado. Todo pecado, porque no hay cosa pequeña si el ofendido es Dios. Naturalmente se trata de los pecados de advertencia, es decir, cuando uno es consciente, que es cuando el pecado supone una auténtica malicia. Porque inadvertidamente pecaremos en muchas ocasiones, ya que somos débiles. Por eso, para adquirir este temor de Dios, nada mejor que valorar lo que supone Dios. El temor, pues, del que habla Santa Teresa, es un temor filial, por el que la persona no querría de ningún modo dar a Dios el más mínimo disgusto. El temor es un don del Espíritu Santo. Al tratar del temor de Dios, Santa Teresa procede lo mismo que lo ha hecho para el amor. Explica cómo se descubre, cómo se adquiere y cuáles son sus frutos. Advierte en primer lugar que el temor no se manifiesta enseguida de una vez con toda evidencia, sino que va progresando en el alma, haciéndose cada vez más fuerte y robusto. Quiero entendáis que a los principios no está tan crecido, sino es alguna persona a quien el Señor hace grandes mercedes, que en breve tiempo las hace ricas de virtudes. Y así, no se conoce en todos a los principios. Se va aumentando el valor creciendo más cada día, aunque desde luego se entiende, porque luego se apartan de pecados y de las ocasiones y de malas compañías, y se ven otras señales. Mas cuando ya llega el alma a contemplación, que es de lo que más ahora aquí tratamos, el temor de Dios también anda muy descubierto, como el amor. No va disimulado en lo exterior. Describe las características que asume el temor de Dios en las ya amigas íntimas de Dios. Aunque mucho con aviso se miren estas personas, no las verán andar descuidadas, que por grande que le tengamos a mirarle, las tiene el Señor de manera que, si gran interés se le ofreciese, no harán de advertencia un pecado venial. Los mortales temen como al fuego. Hay pecados veniales que se nos escapan. De los pecados veniales, estéis con mucho cuidado. Esto de advertencia, que de otra suerte, ¿quién estará sin hacer muchos? Estos pecados veniales no deliberados son frecuentemente para la persona ocasión de practicar grandes virtudes.
La cosa es muy distinta cuando se trata de pecados veniales voluntarios. Hacer conscientemente una cosa, por mínima que se la suponga, sabiendo que el Señor no la quiere, esto no. Pecado muy de advertencia, por chico que sea, Dios nos libre de él. Cuanto más que no hay poco, siendo contra tan gran majestad y viendo que nos está mirando. Que esto me parece a mí es pecado sobrepensado, y como quien dice, Señor, aunque os pese, haré esto. Ya veo que lo veis, y sé que no lo queréis, y lo entiendo. Mas quiero más seguir mi antojo y apetito que no vuestra voluntad. Y que en cosa de esta suerte hay poco. A mí no me lo parece por leve que sea la culpa, sino mucho, y muy mucho. Aquí se verifica lo que dicen los teólogos del pecado venial voluntario, que enfría el alma en la caridad. El fervor de la caridad es una voluntad decidida de dar gusto al Señor. El temor de Dios es fruto de ese amor que quiere unirse totalmente a la voluntad de Dios. Una persona que ama al Señor teme contrariar, aunque sea levemente, el querer de Dios. El temor de Dios se adquiere también con la meditación de lo que es la ofensa de Dios. Mirad, por amor de Dios, hermanas, si queréis ganar este temor de Dios, que va mucho entender cuán grave cosa es ofensa de Dios, y tratarlo en vuestros pensamientos muy ordinario, que nos va la vida, y mucho más tener arraigada esta virtud en nuestras almas. Y hasta que entendáis muy de veras que le tenéis, es menester andar siempre con mucho cuidado y apartarnos de todas las ocasiones y compañías que no nos ayuden a llegarnos a Dios. Tener gran cuenta con todo lo que hacemos para doblar en ello nuestra voluntad, y cuenta con que lo que hablare vaya con edificación. Huir de donde hubiere pláticas que no sean de Dios. San Ignacio tenía mucha razón de poner en la primera parte de sus ejercicios la meditación sobre el pecado. Precisamente con la consideración de lo que desagrada a Dios, conseguiremos el santo temor, y el amor de Dios se desarrollará en nosotros. Ha menester mucho que en sí quede muy impreso este temor. Aunque si de veras hay amor, presto se cobra. Mas en teniendo el alma visto con gran determinación en sí, que por cosa criada no hará una ofensa de Dios, aunque después se caiga alguna vez, porque somos flacos y no hay que fiar de nosotros. Fuera de este temor al pecado, los otros temores que a veces hacen andar acobardados no se justifican. Cuando en una persona se ha consolidado firmemente la resolución de aceptar cualquier desazón y cualquier sufrimiento antes que ofender a Dios, entonces se desarrolla en ella una gran libertad de espíritu. La ganancia o fruto a que lleva el temor de Dios es, pues, la libertad. Y quien anda con esta libertad de espíritu procura ser afable y contentar a todos con los que trata. Y no arrincona su alma, sabiendo que lo que importa es tener la voluntad determinada a no ofender a Dios, y no descuidarse, por supuesto. Así que, hermanas, todo lo que pudiereis sin ofensa de Dios, procurad ser afables y entender de manera con todas las personas que os trataren, que amen vuestra conversación y deseen vuestra manera de vivir y tratar, y no se atemoricen y amedrenten de la virtud.
El deseo del cielo, mas líbranos del mal. Amén. Podemos pedir ser librados del mal, pues Jesús mismo lo pide. Santa Teresa lo hace notar, y ella misma desea verse libre de él. Hay que ver lo que ella entiende por mal. Hay que tener en cuenta el período espiritual en que se encontraba Santa Teresa cuando escribía El Camino. Lo escribió en 1562, cuando no había llegado aún al matrimonio espiritual y no tenía, todavía, el don del perfecto dominio de Dios sobre todo su ser. No había llegado aún a ese estado de plena madurez, a esa estabilidad en el bien. Para comprender lo que entiende Santa Teresa por mal, debemos unir al texto del primer manuscrito el del segundo. En este habla la santa por una parte de las miserias físicas, tomada esta expresión en sentido amplio, molestias, enfermedades, sufrimientos, etc. Y por otra, de las miserias morales, es decir, de nuestra debilidad para seguir las invitaciones divinas. Dice resueltamente que cuando pedimos al Señor nos libre del mal, no intentamos pedirle que nos libre de los males físicos, que antes nos pueden ser de grandísimo provecho y pueden ser transformados en riquezas celestiales. Se trata aquí de las miserias morales, de que es difícil verse completamente libre mientras se está en el mundo. Qué bien hallamos en esta vida, hermanas, pues carecemos de tanto bien y estamos ausentes de él. Líbrame, Señor, de esta sombra de muerte. Líbrame de tantos trabajos. Líbrame de tantos dolores. Líbrame de tantas mudanzas. Comentando la palabra amén, dice Santa Teresa que el amén entiendo yo que pues con él se acaban todas las cosas, que así pide el Señor seamos librados de todo mal para siempre. Y así lo suplico yo al Señor, me libre de todo mal para siempre, pues no me desquito de lo que debo, sino que puede ser por ventura cada día me adeudo más. Y lo que no se puede sufrir, Señor, es no poder saber cierto que os amo, ni si son aceptos mis deseos delante de vos. Oh Señor y Dios mío, líbrame ya de todo mal, y sed servido de llevarme a donde están todos los bienes. ¿Qué esperan ya aquí a los que vos habéis dado algún conocimiento de lo que es el mundo, y los que tienen viva fe de lo que el Padre Eterno les tiene guardado? Era su deseo delicado de no dar al Señor el menor disgusto. Por eso prefería no encontrarse ya en las condiciones presentes de vida en que, por desgracia, puede aún ofender al Señor, y desearía ir al cielo. La santa habla expresamente del alma que ha gustado de Dios en la contemplación. Este gozo la impulsa a glorificar a Dios y a desear la muerte como medio para llegar a la plenitud de la vida. El pedir esto con deseo grande y toda determinación es un gran efecto para los contemplativos de que las mercedes que en la oración reciben son de Dios. Así que los que fueren, ténganlo en mucho. El pedirlo yo no es por esta vía. Digo que no se tome por esta vía, sino que, como he vivido tan mal, temo ya de más vivir y me cansan tantos trabajos. Los que participan de los regalos de Dios, no es mucho deseen estar a donde no los gocen a sorbos y que no quieran estar en vida, que tantos embarazos hay para gozar de tanto bien, y que deseen estar a donde no se les ponga el sol de justicia. Se les hará oscuro todo cuanto después acaben, y de cómo viven me espanto. No debe ser con contento quien ha comenzado a gozar, y le han dado ya acá su reino, y no ha de vivir por su voluntad, sino por la del Rey. Santa Teresa llegó al matrimonio espiritual hacia 1572,
y vivió en este estado 10 años. La primera redacción del Camino de Perfección es ciertamente anterior, y esto explica algunas de sus expresiones. Entonces, no conocía aún por experiencia el estado en que el alma, experimentando mucho más abundantemente el influjo divino, se siente fortalecida en Dios. El alma se siente entonces más segura y sabiendo que viviendo en la tierra, en medio de sufrimientos y sacrificios, podrá adquirir un grado de amor más profundo. Desea seguir sufriendo, porque el grado de amor alcanzado en el momento de la muerte permanecerá para toda la eternidad. En sus últimos años, no le faltaron a la santa sufrimientos de toda suerte, tanto físicos como morales. Fue probada en sus afectos naturales de familia, pues hasta su prima, Madre María Bautista, y su sobrina Teresita mostraron despego de ella. Mas a pesar de todos estos dolores, vemos que su alma estaba en completa serenidad, toda abandonada en el Señor. En la última relación, donde afirma que su único deseo es hacer la voluntad de Dios, nos ofrece su auténtico retrato. Tiene tanto rendimiento a ella, a la voluntad de Dios, que la muerte ni la vida se quiere, si no es por poco tiempo cuando desea ver a Dios. Solo bajo la acción del Espíritu Santo, cuando es arrebatada en la corriente del amor divino, desea la muerte para llegar a la plenitud de la vida y a la posesión plena de la Santísima Trinidad. Pero fuera de esos ímpetus, el alma vive en el más completo abandono. La vida terrena, entonces, no es ya considerada como un mal, sino como la ocasión de crecer más en el amor, de llegar a un grado más elevado de caridad, y bajo este aspecto, el alma no pide ya verse libre de ella. El último pensamiento de Santa Teresa es el deseo del cielo, y con esto termina el comentario a la última petición del Padre Nuestro. Oh, ¿cuán otra vida debe ser esta para no desear la muerte? ¿Cuán diferentemente se inclina nuestra voluntad a lo que es la voluntad de Dios? Ella quiere, queramos la verdad. Nosotros queremos la mentira. Quiere que queramos lo eterno. Acá nos inclinamos a lo que se acaba. Quiere que queramos cosas grandes y subidas. Acá queremos bajas y de la tierra. Quisiésemos solo lo seguro. Acá amamos lo dudoso. ¿Qué es burla, hijas mías, sino suplicar a Dios nos libre de estos peligros para siempre y nos saque ya de todo mal? Y aunque no sea nuestro deseo con perfección, esforcémonos a pedir la petición. ¿Qué nos cuesta pedir mucho? Pues pedimos a Poderoso. Mas para que más acertemos, dejemos a su voluntad el dar, pues ya le tenemos dada la nuestra. Y sea para siempre santificado su nombre en los cielos y en la tierra, y en mí sea hecha siempre su voluntad. Amén. Hermoso broche del camino de perfección. La vida celestial no es otra cosa que alabanza y gloria de Dios. Pero para el alma que llega a la transformación en Dios por amor, la misma vida presente se convierte en cielo. Es la vida eterna comenzada. Santa Teresa nos da la conclusión del camino de perfección en las 2 últimas páginas del libro. Una mirada retrospectiva a todo lo que lleva dicho, y luego los sentimientos que le brotan espontáneos y que son la expresión de su alma. Lo que impresiona a la santa en esta su mirada retrospectiva es que ha sido el mismo Señor quien le ha dado a entender el contenido del Padre Nuestro,
y se lo ha enseñado a ella y a sus hijas, las cuales podrán hallar en él gran consuelo y doctrina profunda. Porque en el Padre Nuestro está todo el camino de la perfección, desde el comienzo hasta cuando llega el alma a beber de la fuente de agua viva. Santa Teresa está convencida de que ha sido el Señor quien le ha dado a entender las profundidades contenidas en el Padre Nuestro, y por eso le alaba. Ahora, mirad, hermanas, cómo el Señor me ha quitado de trabajo enseñando a vosotras, y a mí el camino que comencé a deciros, dándome a entender lo mucho que pedimos cuando decimos esta oración evangélica. Sea bendito por siempre, que es cierto que jamás vino a mi pensamiento que había tan grandes secretos en ella, que ya habéis visto encierra en sí todo el camino espiritual, desde el principio hasta engolfar Dios el alma y darla abundosamente a beber de la fuente de agua viva, que dije estaba al fin del camino. Parece, nos ha querido el Señor dar a entender, hermanas, la gran consolación que está aquí encerrada, y es gran provecho para las personas que no saben leer. Si lo entendiesen, por esta oración podían sacar mucha doctrina y consolarse en ella. También nosotros podemos apreciar ahora en una mirada de conjunto la hermosa construcción del camino. En los 3 primeros capítulos ha indicado Santa Teresa el ideal de la unión con Dios que se realiza sobre todo a través de la oración continua. Pero guiada por su experiencia y criterio, sabe que hablar de contemplación sin echar el fundamento sólido de las virtudes sería construir sobre arena. Por eso, desde el capítulo 4 al 15, habla con todo detalle de las virtudes que considera fundamentales: caridad, desasimiento de todo y aun de sí mismo, y humildad. Sobre esta base tan sólida, afianza Santa Teresa el camino, los grados de la oración, afirmando que si el alma se prepara con diligencia, el Señor le concederá beber de aquella fuente de agua viva que es la contemplación. No todas las almas beberán del mismo modo y con igual medida, pero a todas dará Dios ciertamente de beber, porque si es verdad que los grados de oración más sublimes los da a quien quiere, como quiere y cuando quiere, y que no concede a todos saciarse plenamente, a todos da al menos de beber en riachuelos, o quita la sed gota a gota, y no deja a nadie morir de sed. Poco importa que el Señor deje sentir su acción o no. Lo cierto es que si la persona se dispone debidamente, Él vendrá en su ayuda. El Señor no ha prometido dar a todos oración de quietud, pero no dejará de enviar inspiraciones, y es muy fácil que conceda también la oración infusa si continúa preparándose bien, no sólo con el ejercicio de las virtudes, sino también mediante la práctica de la oración en todas sus formas primeras de recogimiento y mediante la entrega de la voluntad, diciendo con sus obras: hágase tu voluntad. Y llegamos al término. La santa siente por ello un íntimo gozo que orienta luego hacia la humildad y la glorificación del Señor. Pues aprendamos, hermanas, de la humildad con que nos enseña este nuestro buen Maestro, y suplicadle me perdone, que me he atrevido a hablar en cosas tan altas. Bien sabe su Majestad que mi entendimiento no es capaz para ello, si él no me enseñara lo que he dicho. Agradecédselo vosotras, hermanas, que debe haberlo hecho por la humildad con que me lo pedisteis y quisisteis ser enseñadas de cosa tan miserable. Bendito sea y alabado el Señor, de donde nos viene todo el bien que hablamos y pensamos y hacemos. Amén. Si algo bueno hay en nosotros,
todo viene del Señor, y cuando, recorriendo el camino de la oración, lo sepamos también por experiencia, entonces lo referiremos todo a Él solo. La ascesis que propone Santa Teresa es tan ardua, precisamente porque quiere conducir al alma a la plenitud de la intimidad divina, en la cual la vida se hace altamente fecunda y rica de gracias en provecho de toda la Iglesia. Unida a Dios y liberada de sí misma y de toda criatura, el alma vuela libremente a donde la conduce el impulso del espíritu de amor, solo a la honra y gloria de Dios. Narraciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica
y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio.